Bueno, a determinar el rango de estas funciones a pedido de un ex estudiante. Entonces, vamos con la primera. Aquí tenemos la función f de x igual a x menos 9 sobre x si x pertenece al intervalo 0,5, abierto en 0 y cerrado en 5. Esto de aquí es lo mismo que escribir 0 menor que x menor o igual que 5. Recuerden que el menor para el que paréntesis y el corchete menor o igual. Incluye el 5, acá no incluye el 0. Entonces, para determinar el rango de la función, como tengo como x varía desde 0 a 5, vamos a evaluar el 0. Mire, si evaluamos el 0, cuando x vale 0, quiere decir que esta x es 0. Entonces 9 sobre 0 no está definido. Entonces vamos a evaluar el 5. Entonces f de 5, eso es lo primero que debemos hacer, es igual a 5 menos 9 sobre 5. Y esto es igual a 25 quintos menos 9 quintos. Lo que he hecho es transformar esta resta de fracciones en resta de fracciones homogéneas. Entonces sería igual, observo el denominador, 25 menos 9, 16 quintos. Quiere decir que, bueno, si para el primer caso, cuando x vale 0, cuando, cuando x vale 0, que no toma exactamente ese valor, quiere decir que la f de x crece demasiado, o sea, se crece infinitamente cuando x vale 0, pero cuando x vale 5 vale 16 quintos. Eso lo podemos verificar haciendo una gráfica. Vamos a borrar desde aquí. Si yo grafico en la graficadora de GeoGebra esa función que era x menos 9 dividido para x, bueno, aquí está definida para todo x. Entonces vamos como x solamente está variando de 0 a 5, vamos a escribir eso. Entonces sería 0 menor que x menor o igual que 5. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí podemos evaluar f de 5, o sea, cuando x vale 5, es decir, f de 5. Y tenemos 3.2. 3.2 sería lo mismo que el valor que calculamos en antes. Entonces, eh, ese sería el punto. Vamos a escribirlo por aquí. Cuando x vale 5, y vale 3.2. Y ahí está ese punto. Y des en cuenta que, que x no toma exactamente el valor 0. Esa función, ese valor de la y crece indefinidamente a menos infinito, como pueden notarlo allí. Vamos de nuevo al problema para ya determinar el rango de esta función. Entonces, voy a borrar todo esto de aquí y tenemos en mente el 16 quinto. Entonces, tenemos la gráfica que había quedado de la siguiente manera. Cuando x vale 5, esta y vale 3.2, o lo mismo que 16 quintos. Y esto se va hasta el infinito. Entonces, miren, aquí podemos ver que el rango sería desde el 3.2
o del menos infinito, el valor más pequeño, hasta 3.2. Es decir, que el rango de esta función lo vamos a abreviar así. Son los y que pertenecen del menos infinito hasta 3.2. Ese sería el rango de esa función. Vamos a revisar la otra. O sea, para que lo tengan claro, voy a hacer una gráfica diferente que no tiene que ver con los problemas que están aquí, como para observen qué es el rango de una función. El rango son los valores de los valores y, donde la función está definida. Entonces ustedes hacen esto. Aquí hay un punto y aquí hay otro punto. Estamos trabajando solamente con el rango porque ese es el pedido que está allí. Entonces, pueden ver, si ustedes ponen un foco aquí, se va a reflejar una sombra sobre el eje Y. Y si ponen otro foco acá, se va a reflejar una sombra sobre el eje Y. Y eso es lo que se refiere al rango de una función. Vamos con el otro problema. El problema número 2 dice que f de x es igual a x menos 9 sobre x más 7 si x pertenece al intervalo menos 3,2. Entonces, como tenemos valores de x que solamente están variando de menos 3 a 2, como hicimos en el ejemplo anterior, tenemos que evaluar esos puntos en la función. Y obtenemos el valor y. Recuerden que esto de aquí es lo mismo que la y. Entonces vamos a hacer cuando x vale menos 3, esto sería, reemplazamos el menos 3 en la x, menos 3 menos 9 y menos 3 más 7. Entonces que menos 3 menos 9 es menos 12 y menos 3 más 7, 4 menos 12 dividido para 4, esto es menos 3. Entonces, cuando x toma menos 3, tenemos una imagen de menos 3. Ahora vamos cuando x vale 2. Es decir, en donde la x, donde está aquí ponemos 2, 2 menos 9 sobre 2 más 7. 2 menos 9 sería menos 7. 2 más 7, 9. Menos 7 noveno. Entonces tenemos un valor y este es otro valor y. Esta es la imagen de y cuando x vale menos 3. Y esta sería la imagen de x para x igual a 2, que es menos 7 novenos. Es decir, que en estos extremos, asimismo yo tengo los extremos de la y. O sea, como los dos son cerrados, acá tengo que tener cerrado, pero en y. Entonces, tomo esos extremos y reemplazo. Llevamos en mente eso, tendríamos entonces aquí ya podemos determinar el rango de la función. El rango de la función será igual, son los y que pertenecen. Siempre vamos a poner el valor más pequeño, como los dos son cerrados, incluye. Para menos 3 teníamos que y vale menos 3. Menos 3, menos 7 novenos. Menos 7 novenos. Menos 7 dividido para 9 es más pequeño que 3. Entonces tendríamos primero menos 7 novenos, coma, menos 3. Vamos a verificarlo también esto en la gráfica, utilizando la graficadora de GeoGebra en 2D. Vamos a escribir esto de aquí. Vamos a borrar esto. Borrar. Tendríamos que
Solamente es escribir la función aquí, x menos 9, x menos 9 dividido x más 7. Pero esta x está variando de menos 3 a 2. Es decir, los dos son cerrados, es decir, desde menos 3 menor o igual que x menor o igual que 2. Y ahí tenemos. Cuando x vale 3, cuando x vale menos 3, es decir, f de menos 3. Y obtenemos que la y vale menos 3, que ya habíamos calculado. Cuando x vale 2, es decir, f evaluado en 2. F evaluado en 2. Eso será menos 0.77, que es el más pequeño. Por eso nosotros habíamos definido que el rango de la función poníamos el valor más pequeño. Como pueden ver aquí, el más pequeño sería esta cantidad y la de acá, y ese sería el rango de esa función. Vamos a hacer el otro ejercicio. El otro ejercicio número 3. F de x es igual a x cuadrado menos 9x cuadrado menos 9 sobre x cuadrado más x menos 12. Si x pertenece al intervalo abierto 3,7 y cerrado en 7. Entonces, no le había dicho, pero las funciones anteriores, lo primero que nosotros debemos hacer es mirar si se puede factorizar. Entonces, aquí podemos ver que estos polinomios, tanto el polinomio del numerador como el denominador, son factorizables y podemos simplificar algo. Vamos a averiguarlo. Entonces, f de x, ya tengo una diferencia de cuadrado que solamente se extrae las raíces de los extremos, sería raíz de x cuadrado, x raíz de 9, sería 3 y signos cambiados. Entonces, aquí tendría x menos 3 y x más 3. Abajo tengo un trinomio que es fácil de factorizar. Los números multiplicados me den x cuadrado, tendría x por aquí. Signo del primero, es decir, el más. Y luego para el otro signo más por menos, que es menos. Los números que multiplicados me den 12 y restados me den más 1. Positivo, entonces sería 4 aquí. 4 por 3, 12. Más por menos es menos, menos 12. Y más 4, menos 3, es más 1. Y vemos que aquí se va este factor, con lo cual tendría x más 3 sobre x más 4. Y vamos a evaluar como hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces, para f, cuando x vale 3, tendríamos 3 más 3 sobre 3 más 4. Es decir, 6 sobre 7. 6 séptimos. Y f de 7. Es decir, 7 más 3 y 7 más 4. Entonces, tendríamos 10 sobre 11. Entonces, vamos a verificar en la graficadora utilizando GeoGebra que esos son los valores que nos van a permitir determinar el rango de esta función. Vamos para acá. Y vamos a borrarlo de aquí. Borramos. Entonces teníamos la función x más 3
X más 4. X más 3 dividido X más 4. Y esta X está variando de 3 a 7, abierto en 3, es decir, 3 menor o igual que X, menor que X, menor o igual que 7. Entonces ese intervalo lo podemos escribir en términos de desigualdad. Y ahí tenemos esa función. Entonces vamos a evaluar esos puntos. F de 3. Aquí hay un problema, no está saliendo, sería X y X más 3, X más 4. F de 3 me sale indefinido. Vamos a averiguar por qué. A ver, en nuestros cálculos teníamos X más 3 sobre X más 4. Más 3 sobre X más 4. Vamos a ver. F de 3 indefinido. Vamos a escribir solamente la función. Debe ser por lo que está en ese intervalo. Entonces X, vamos a escribir de otra manera esta función. Sin poner que esa X varía de 3 a 7. Sería X más 3 dividido X más 4. Entonces G de 3 aproximadamente 6 séptimos, lo que habíamos calculado. Sería 0.85. Y G de 7 10 sobre 11, que es aproximadamente 0.90. Entonces, más pequeño es 10 sobre 11. Entonces, el rango de esa función nos quedaría, el rango de esa función son los y que pertenecen el intervalo abierto, porque en 3 me da la imagen 6 sobre 7. Es decir, y 7 me da la imagen 10 sobre 11 de cerrado, 10 sobre 11, y abierto en 6 dividido 7, porque 3 no lo incluye, entonces tampoco podemos incluir la parte de acá. Entonces ese sería el rango de esa función. Vamos a hacer la otra. Otra función, creo que es la última, la 4. Esa función sería f de x igual a x cuadrado menos x menos 2 si módulo de x menos 2, el valor absoluto de x menos 2 es menor que 1. Vamos a resolver esto para saber dónde varía esa x. Entonces, por propiedad de módulo, nosotros sabemos que si tenemos módulo de x menor que a,
Esto quiere decir que x es menor que a y x es mayor que menos a. Entonces vamos a aplicar esto. Entonces, aplicándolo de allá, entonces tendría que x menos 2 es menor que 1 y x menos 2 es mayor que menos 1. Entonces estamos aplicándolo de aquí. Entonces tendría que x es menor que 3, despejando, ¿no? Despejamos la x. Y tendríamos que x es mayor que 1. Graficando esto, tendríamos, marco el 1, que no lo incluye porque tengo menor, tengo mayor y el 3 tampoco lo incluye. 3 aquí, 1, 3. Miren, x menor que 3, esto apunta hacia acá. Entonces quiere decir que el conjunto de solución está para acá. X mayor que 1 apunta para allá. Entonces me pongo en el 1 y el conjunto de solución está allá. Y donde se intersecan, este sería el conjunto de solución. Es decir, que x está entre 3 y entre 1. Y esto es la notación de desigualdad. Y en intervalo quedaría que x pertenece al intervalo abierto 1,3. Intervalo, no es punto. Entonces vamos a trabajar con ese intervalo de allí. Entonces no voy a ponerlo de allá, voy a borrarlo de aquí. Voy a borrar esto. Y vamos a poner su equivalente. Es decir, si x pertenece al, ¿cómo era? Intervalo 1, 3. 1, 3. Y ahí vamos a trabajar, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a evaluar primero el 1. F de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 1 menos 2. Entonces, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, entonces te queda menos 2. F de 3 es igual a 3 al cuadrado menos 3 menos 2. Esto quedaría 9 menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2 es menos 5. 9 menos 5 esto da 4. Entonces el rango de esta función son los y que pertenecen al número más pequeño, sería menos 2 abierto y 4 acá. Sería el rango de la función. Vamos a hacer la gráfica de esta función. Vamos a hacer la gráfica. Vámonos a la graficadora. Vamos a borrarlo de aquí. Borramos. Y escribimos esa función. Sería f de x va a ser igual a x al cuadrado menos x menos 2. Y esto varía de 1 a 3, es decir, 1 menor que x menor que 3. Ahí tenemos esa función. Vamos a evaluar esos puntos y vamos a comprobar que hemos calculado bien el rango. Entonces, cuando x vale 1, nos sale indefinido, tenemos que, cuando tenemos la condición que x varía en ese intervalo, no lo podemos calcular. Entonces vamos a escribir la función sin esa condición, es decir, x al cuadrado menos x menos 2.
Vamos a evaluar entonces en G el 1 y eso sería menos 2 que no te calculamos. Ahora evaluamos en G. En G vamos a evaluar el 3 y eso es 4. Entonces el rango, si escribimos esos puntos sería 1, cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando X vale 1, no estoy equivocado aquí. Cuando X vale 1, al evaluar obtenemos la imagen de menos 2. Y cuando X vale 3, la Y vale 4. Vamos a ocultar esta gráfica y ahí vemos. Ahí podemos observar que el rango está desde menos 2 a 4. O sea, son los valores que toma Y para esa función. Y eso sería todo. Si quieren ver cómo descargar esta aplicación de GeoGebra, que ayuda bastante para el entendimiento con el trabajo de funciones, también hay un video en este canal que explica cómo descargarlo. Es muy sencillo y como pueden ver es fácil de utilizar. Espero les sirva. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en hacerlo. Gracias. Saludos.